Le damos la bienvenida también a todos los que están por el canal de YouTube como Casa de Dios Puerto Ordaz. Sean todos bienvenidos de cualquier parte del mundo. Sabemos que hay personas dentro de nuestro hermoso país como también de otros países, ¿verdad?, que están conectados con nosotros. Sean bienvenidos también a esta su casa. Pueden tomar su asiento, muchas gracias. Quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, hoy es un día especial, así que felicidades a cada uno de ustedes. ¿Sabe? Quiero compartir con ustedes una palabra que sé que viene de parte de Dios. Bueno, la palabra siempre viene de parte de Dios. Y hoy quiero compartir, estaba estudiando en estos días y estaba leyendo esta porción de la palabra. Y hay un momento donde nosotros a veces nos enfocamos más en la cruz, ¿verdad? Porque la cruz representa, tiene un significado, tiene un resultado público. Pero muchas veces no le prestamos atención a lo previo de la cruz. Y ahí es donde quiero enfocarme el día de hoy. Diga conmigo, sin Getsemaní, dígalo, sin Getsemaní no hay cruz. Y es por eso que quiero que estemos leyendo en el libro de Lucas capítulo 22, versículo del 39 al 54. Lucas capítulo 22, 39 al 54, dice de la siguiente manera: y saliendo, esto es hablando de Jesús, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad que no entréis en tentación. Este Jesús, una orden para sus discípulos: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló como roncando. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, vean a quiénes le habló Jesús: a los principales sacerdotes, a los jefes de las guardias del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Y Jesús le dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía, pero ya no de cerca, sino de lejos. Una de las cosas que vemos acá es que Jesús, él vino con un propósito a la tierra. Él sabía a qué había venido. Y él llega a un momento donde está a punto de suceder algo trascendental en la humanidad, que él, antes de hacer eso, él necesitaba apartarse a orar. Es decir, él necesitaba, porque sabía lo que venía, necesitaba la dirección de parte de Dios. Pero cuando él se aparta, él se va al monte de los olivos, escúcheme bien,
Y quiero que preste atención a dónde fue Jesús a orar, al Monte de los Olivos, porque eso también tiene un significado. Cuando Él se va al Monte de los Olivos, Él no va solo, los discípulos le siguen. Y llega un punto donde Jesús, en el versículo 40, Jesús le dice a sus discípulos, ¿cuál fue la orden? Orad para que no entréis en tentación. Jesús está en un punto donde le dice a los discípulos, yo sé lo que va a pasar, ustedes no lo saben, pero necesito que oren para que no entren en tentación. Amada iglesia, quizás usted puede decir, es que yo no sé por qué a mí me cuesta tanto dejar de pecar. Y no le voy a decir que levante la mano para no dejarlo en evidencia, ¿verdad? Pero dentro de usted está así adentro. ¿Y usted sabe por qué usted no puede dejar de pecar y usted no puede dejar de caer en tentación? Por algo tan sencillo. Porque no ora. No ora. Porque Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Orad. Pero no ora para que pierdas el tiempo, sino ora por un propósito, para que no entréis en tentación. Hombres y mujeres que están acá, solteros, casados, hijos, padres, empresarios, todo el mundo. La única forma o una de las formas en que usted no pueda caer en tentación es cuando usted entiende que usted tiene que llevar una vida de oración. Si usted no ora, es como cuando usted se levanta y usted se paró sin ninguna cobertura, sin ninguna protección de parte de Dios. Y las tentaciones, cuando usted se levanta, que usted dice, oh, buenos días, la tentación dice, buenos días. Me he levantado juntamente contigo porque hoy tengo un día espectacular para ti. Te voy a hacer caer, ¿verdad? Entonces las tentaciones siempre van a estar ahí. Hermano, así usted venga todos los domingos a la iglesia y los miércoles de recarga. Cuando usted sale por esa puerta, la tentación digo, ¿cómo estuvo el servicio? Fino, vente, vamos a caminar. Pero lo importante es que cuando usted ora y venga la tentación va a llegar y se va a encontrar que hay un blindaje. Le va a decir, pajarito, ¿para dónde te vas? ¿Tú no estás viendo que él está cubierto? Ah, no, sí es verdad, es que acaba de orar, vale. Y no es que no, sino es que la tentación va a ser, pero usted va a tener el entendimiento, va a tener, ¿verdad?, la gracia, va a tener el discernimiento para saber cuando algo viene de parte de Dios y cuando no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Por la oración. Entonces el Señor le dice, orad para que no entréis en tentación. Pero ocurre algo. Ocurre que cuando el Señor está orando y regresa, el Señor tenía una expectativa. Y la expectativa era que Él quería encontrarlos de acuerdo a la orden que le había dado. ¿Y cuál era? Que estuvieran, ¿qué? Orando. ¿Y cómo los encontró? Como muchos de ustedes. Aquí estoy, intercediendo. ¿Sí o no? Hermano, vamos a orar, amén. Hermano, no, yo estoy intercediendo, hermano. Y así estaban los discípulos. Los discípulos estaban orando, pero aquí así es. Ellos estaban dormidos. Y el Señor les dice, bien bonito, pues, ¿con quién cuento yo? Físicamente, humanamente, con eso era con los que contaba el Señor Jesús. Con gente que no podía durar un tiempo en oración. Los discípulos de Jesús. Pero ocurre que el Señor les vuelve a decir, les voy a decir por segunda vez, por favor, oren para que no entren en tentación. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy. Hay una importancia de orar para que tú no puedas caer en tentación, tanto hombres como mujeres, sin importar la edad, porque la tentación no respeta edad. Mientras usted y donde el niño ya comienza a tener conciencia, ya él puede comenzar a caer en tentación. Cuando sabe lo que es bueno y lo que es malo, puede caer en tentación. ¿Y hasta cuándo, pastor? Hasta el día en que estemos en esta tierra. Hasta el día en que usted respire. Hasta ese día usted va a estar luchando contra la tentación. Pero voy a estar luchando, sí, pero no solo, porque hay alguien que está contigo. Siempre y cuando usted lo busque en oración. Amén. Muy bien. En el versículo 43, cuando leí esto dije, wow, porque vemos en una expresión la humanidad de Jesús. En el versículo 43 llegó un momento donde Jesús estaba orando
Y dice, y dice que se le aparece un ángel del cielo con un propósito. Y era para fortalecerle. Diga conmigo, vino un ángel del cielo con un propósito para fortalecerle. ¿Cómo así? Es decir, el mismo Señor, creador de los cielos, porque Jesús estuvo, ¿verdad?, con Dios el Padre cuando crearon todas las cosas y cuando crearon a los ángeles. Pero los ángeles son mensajeros de parte de Dios con un mensaje. Por eso son mensajeros. ¿Vienen a qué? Cuando María iba a quedar embarazada, ¿a quién se le apareció? Un ángel. Y así vemos. Cada vez que se le aparecía, cuando Jesús resucitó también, que iban las mujeres a la tumba, ¿verdad?, a llevar incienso y a perfumar. ¿Quién se le apareció? Un ángel. ¿A quién busca? Ya no está ahí, Él ha resucitado. Es decir, cada vez que aparecía un ángel, o que aparece un ángel, es con un propósito, es dar un mensaje. Y en ese momento, lo que está ocurriendo es que el mismo Señor, creador de los cielos y de la tierra, necesitó de la ayuda de alguien que Él mismo había creado. ¿Para qué? Con el propósito de fortalecerle. Imagínense la intensidad que había en ese momento, que Jesús necesitaba fortaleza. Y muchas veces nosotros, como seres humanos, creemos, o el orgullo es más grande, que no te permite pedirle ayuda a Dios, porque ¿qué dirán? Y necesitas entender que como ser humano necesitas muchas veces fortaleza. Y esa fortaleza, escúcheme bien, no te lo va a dar ni los recursos económicos que puedas tener el día de hoy, ni muchas veces una persona, o los contactos, o unos títulos profesionales, o todo el conocimiento que tenga. Hay momentos donde usted necesita fortaleza espiritual, porque estás decaído, porque te sientes mal, emocional o sentimentalmente. Y la única forma de tenerlo, o de obtener esa fortaleza, diga conmigo, es orando. Amén, es orando. Y es aquí donde nosotros vemos que el Señor Jesús, vemos parte de su humanidad, porque Él iba a hacer un gran sacrificio ahí en la cruz del Calvario. Él iba a hacer un gran sacrificio. Y gracias a ese sacrificio que Él hizo, Él nos hizo libre de la esclavitud que todos nosotros nos correspondía por la eternidad, porque éramos pecadores. Gracias a Adán y a Eva, yo voy a tener una conversación con Adán y Eva cuando llegue al cielo, porque ahí los vamos a reconocer. Ahí lo vamos a reconocer. Le voy a decir, bonito lo que hicieron, ¿verdad? Lo que el Señor le dijo que no hicieran, fueron derechito a hacerlo. Eso es como cuando los padres le dicen algo al hijo, eso no lo toque. ¿Y qué hace el niño? Y va y lo toca. ¿Sí o no? Bueno, así fue Adán y Eva. Mire, de todo lo que está aquí, de todos los árboles, menos de ese que está ahí. ¿Y sabe para dónde fueron a comer? A ese. Entonces, gracias a ello, el pecado entró en la humanidad. Y gracias a ello, entonces nos volvimos corruptos. O sea, un cuerpo corruptibles, que se enferma, que se duele. Pero en el cielo, cuando seamos, ¿verdad?, levantados, tendremos un cuerpo glorificado, incorruptible, donde no va a haber enfermedad, no va a haber dolor. Y usted diga, ay, tanto tiempo que... Gracias a Dios que no voy a tener dolor allá arriba. Eso está como la canción de Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. Te aseguro que Él te quiere sanar. Amén. Entonces necesitamos entender eso. Ahora bien, vemos que aquí Jesús, Él necesitó, diga conmigo, Él necesitó fortaleza. Porque lo dice la Biblia, lo acabamos de leer, que Él necesitó la ayuda de un ángel que lo fortaleciera esa noche. La pregunta que quiero hacerte es la siguiente: si Jesús, siendo Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios, se despojó y se hizo carne, hombre, si Él necesitó ayuda, ¿crees tú que no necesitas ayuda? Si Él necesitó en ese momento fortaleza, y Dios el Padre, que lo amaba y que nos ama a nosotros, envió un ángel para fortalecerlo, ¿crees tú? Deja el orgullo a un lado, deja, ¿verdad?, tu ego a un lado, y reconoce tu humanidad, reconoce tu debilidad, y dile: Señor, yo necesito de ti. Necesito fortaleza en esta área de mi vida.
Necesito porque estoy pasando por un momento duro que no sé qué hacer, no sé qué pensar, pero necesito de ti. ¿Sabe lo que va a hacer el Dios el Padre? Lo mismo que hizo con Jesús. Nos va a mandar ¿qué? Ayuda. Amén, porque Él no nos va a dejar solos. Entonces necesitamos entender de que Él va a enviar un ángel. ¿Sabe que la palabra de Dios, yo no sé cuántos de ustedes, pero conozco personas que han visto ángeles? Personas, pastor, yo estaba orando y de repente vi un ángel parado frente a mí. Wow, gloria a Dios. Hay personas también que dicen, no, pastor, eso fue un ángel, definitivamente. Personas que, por ejemplo, si usted va a hacer alguna diligencia y de repente llega una persona que usted no lo conoce ni nada y te da una palabra, te dice algo o te da algo y de repente usted lo busca. ¿Y esta persona qué se hizo? Se desapareció, se fue. Y dice, wow, pero miren, no han visto. Y no lo hemos visto. Sí, pero es que yo hablé con... No, pero no, ¿usted está seguro? ¿Usted está segura? No lo hemos visto. Dice, wow, fue un ángel de Dios. Entonces necesitamos entender que hay momentos donde el Señor te va a responder, donde el Señor te va a hablar, o en una oración a solas, o te va a mandar a alguien. Por ejemplo, en la palabra de Dios nos dice, cuando el apóstol Pablo escribió muchas de las cartas y las envió a las iglesias, él escribió directamente al ángel de Jehová que estaban al frente de las iglesias. En ese caso, él se refería ¿a quiénes? A los pastores, a los que estaban direccionando, los que estaban guiando a las iglesias, en las diferentes iglesias. Entonces, hay momentos donde Dios te va a hablar en oración, en la intimidad, pero hay momentos donde Dios te puede hablar a través de una persona. Hay momentos donde Dios te va a hablar cuando tú vienes a este lugar. Me puede usar a mí, puede usar un líder en una casa de bendición para darte una palabra específica. Hay personas que se conectan, no se escriben, que se conectan a través del canal de la iglesia y dicen, wow, esta palabra era para mí, Dios me habló y yo no conozco a la persona. Entonces hay momentos donde Dios sí te va a hablar y va a usar a personas para hablarnos. Amén. ¿Estamos acá? Cuando digo estamos acá es porque a veces está el cuerpo, pero la mente está por otro lado. Y usted tiene que estar aquí en cuerpo y alma, ¿verdad? Tu espíritu está conectado con el Señor, pero a veces el alma está pensando en muchas cosas. Entonces necesitamos estar acá porque cuando entendamos esta palabra, vamos a decir, wow, ¿cómo necesito de la ayuda de Dios? ¿Sabes algo? Eso fue lo que le dijo, mira, algo. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel cuando se le apareció a Jesús? Cuando se le apareció al Mesías, ¿qué le habrá dicho el ángel a Jesús para que él orara más intensamente o con mayor intensidad? Porque dice que él estaba en agonía, pero oraba intensamente. Se le aparece el ángel y el ángel le dijo algo que él comenzó a orar intensamente. Porque en el libro de Isaías dice que el Mesías era necesario que pasara por padecimiento. Y en ese momento Jesús, en ese padecimiento, allá en el Getsemaní, él estaba viendo, era el galardón de lo que iba a pasar. Cuando Jesús estaba orando y estaba en ese momento de lucha fuerte en el Getsemaní, ¿sabe lo que Jesús estaba viendo? Estaba viendo la victoria, estaba viendo el premio, estaba viendo el galardón. ¿Y sabe quién era el galardón? Todos nosotros. Cuando Jesús estaba ahí y estaba en lucha y el ángel se le aparece, el ángel quizá le dijo, recuerda por qué tú estás aquí. Recuerda por qué dejaste el trono y por qué estás aquí. Recuerda que tú viniste a redimir, es decir, a perdonar, a conectar nuevamente, a tener la relación entre el Padre y el ser humano. Es decir, a perdonar, a llevarte todos los pecados. El ángel le dijo, tu propósito es darle vida a cada uno de nosotros. Cuando Jesús estaba ahí, seguro era pensando en ti. Él veía el galardón y el galardón era nuestro rostro, éramos nosotros. Y él sabía que tenía que pagar un alto precio, más que en la cruz, era en el huerto del Getsemaní, ahí en el monte de los olivos. En ese lugar, era un lugar donde se estaba librando una batalla épica. Ese lugar era un lugar donde se estaba enfrentando, hermano, el cielo contra la tierra. ¿Sabes algo? En ese momento Jesús te estaba viendo y quizás te estaba llamando por tu nombre. Y digo, yo estoy aquí para dar mi vida por ti. Ahí te estaba viendo.
Qué maravilloso era ahí. Y los discípulos lo veían. ¿Sabe que Jesús le dijo a los discípulos: ustedes se quedan en esa pared, oren? Y Jesús dice que tomó una piedra, porque él se apartó a orar a un tiro de piedra. Lo que quiere decir que Jesús tomó una piedra, la tiró. Y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, los discípulos quedaron en aquella pared. Jesús tira la piedra y cayó en la otra pared. Y Jesús se apartó a orar hacia la otra pared. La distancia era a un tiro de piedra. Y ahí estaba Jesús orando, pero él le había dejado a los discípulos que también oraran. Pero algo lo que vemos acá, lo que ocurrió en medio de su oración, era que cuando Jesús le dijo, recuerden que llegó un momento en la oración que Jesús le dice al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Lo leímos hace unos segundos, ¿verdad? Si es posible que pase de mí esta copa. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando ahí? Ahí lo que estaba pasando era que había una costumbre judía, ¿verdad?, en que cuando ellos iban a cenar, y en la última cena que no se pudo concluir, en ese momento cuando ellos estaban cenando, habían unas copas, y una de esas copas representaba la copa de la redención. Y la copa de la redención no se tomaba, sino que se vertía, y eso representaba, la redención representaba el perdón de los pecados. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando se iba a pedir perdón, los sumos sacerdotes o los padres iban a pedir perdón por los pecados cometidos por ellos o por su familia, ellos degollaban a un cordero y derramaban la sangre, y esa sangre caía en el altar, y eso era la redención. Es decir, con la sangre derramada era el perdón de pecado. Y dice aquí que en ese momento Jesús, ellos no pudieron, ¿verdad?, vertir en ese momento la sangre por todo lo que había ocurrido y lo que iba a ocurrir. No pudieron terminarla ya en el aposento alto. Y según en el libro de Éxodo, esa copa se refiere a la copa de la redención. Cuando Jesús comenzó a orar intensamente, dice la palabra que sus gotas de sudor eran tan gruesas y tan grandes como gotas de sangre. Era tanta la intensidad lo que se estaba batallando ahí espiritualmente, que literalmente estaba sudando gotas de sangre. Y cuando usted investiga cuando una persona puede sudar o puede brotar gotas de sangre, es cuando el cuerpo está siendo puesto a un estrés muy extremo, o está siendo procesado, es decir, está pasando por un momento muy intenso. Imagínense la intensidad que estaba en ese momento Jesús orando, que su sudor eran como gotas de sangre. Y en ese momento dice que esas gotas de sangre caían en la tierra, como la sangre del cordero cuando era derramada, cuando era degollado, y esa sangre se derramaba para el perdón de los pecados. Jesús en ese momento estaba batallando por ti y por mí, y él estaba orando por lo que iba a suceder, pero su sudor eran como gotas de sangre que estaban cayendo en la tierra. Lo que estaba significando era que era esa copa de la redención que no pudieron vertir en la última cena, pero que en ese momento se estaba poniendo en práctica literalmente con el cuerpo de Jesús. Vean lo profundo que es esto. Vean lo profundo que es esto. Nos enfocamos en lo que ocurrió en la cruz, pero en el libro de Éxodo se nos dice que el Mesías iba a morir en una cruz. Ya en el libro de Éxodo se decía. Ahora bien, diga conmigo, sin Getsemaní no hubiera cruz. Sin Getsemaní no hay cruz. ¿Por qué? Porque en el huerto de Getsemaní fue donde se dio la lucha de las tinieblas contra el cielo. Fue en ese momento donde Jesús estaba orando, donde literalmente se estaba batallando las tinieblas contra el cielo. Fue en ese lugar. Y fue ese lugar, escúcheme, fue ese lugar donde el enemigo atacó fuertemente, porque él sabía que esa era su última oportunidad, porque la cruz era inminente. El enemigo dijo: esta es mi última oportunidad para detener que Jesús pueda llevar la cruz, porque la cruz representa una victoria pública, pero en el Getsemaní era una victoria privada. Era una victoria donde estaba Jesús, donde se estaba dando la batalla épica entre las tinieblas y el reino de los cielos. Ese lugar fue donde el enemigo lo atacó fuertemente. ¿Sabes algo? El enemigo dijo: él va a llegar a la cruz, es aquí donde lo tengo que derribar. El enemigo sabía que si Jesús tocaba la cruz y llevaba la cruz,
ya él iba a exponer su victoria sobre el reino de las tinieblas públicamente. Es por eso que Satanás lo ataca en el Getsemaní, cuando está ahí a solas. Y comienza a ponerle ahí esos pensamientos. Dice: ve todo lo que viene. La gente no va a valorar el sacrificio que vas a hacer. Y Jesús estaba ahí literalmente orando en ese Getsemaní. El huerto del Getsemaní fue donde se dio la batalla, la lucha entre la oscuridad y la luz. Es decir, entre el cielo y las tinieblas. Fue ahí. Fue ahí, en el huerto del Getsemaní. ¿Sabes algo? ¿Por qué Jesús eligió el huerto del Getsemaní allá en el Monte de los Olivos? Porque eso tiene un significado. Una de las cosas es que el Monte de los Olivos se le da ese nombre porque hay muchas matas de olivos. Y las matas de olivos, ¿verdad? O esos olivos son como unas aceitunas, donde se saca lo que es el aceite de oliva y todo eso. Y esos olivos, llega un momento donde la gente recogía los olivos y los llevaba para ser procesados. ¿Cómo? Había una prensa, una roca, una piedra así llana, como si fuera un casabe, pero de piedra grande, gruesa, así. Pero imagínense un casabe grande, ¿verdad? Y ese casabe, en el medio se ponía los olivos y había unos canales, unos pequeños canalitos. ¿Para qué? Y se ponían los olivos y se ponía otra piedra arriba que pudiera aplastar los olivos. Con una pequeña vara ellos le daban vuelta a la piedra redonda, y cada vez que se movía la piedra, lo que hacía era que el olivo se iba procesando, se iba machacando. Y el primer juguito, y eso pasaba por 3 fases, el primer juguito que botaba ese olivo era el aceite, ese zumo extra virgen. El primer juguito, el bueno. Por eso que ¿verdad? Cuando usted compra el aceite extra virgen, el primer juguito que bota el olivo. Después vemos el otro que se sigue procesando, y ahí viene ya un poquito, ¿verdad? Con comidita y todo lo demás. Y ese después se sigue procesando como tal, pero ya esa es la segunda fase. Pero llega una tercera fase, donde ese olivo queda en lo que es la semillita. Y esa semillita se sigue dando hasta que se machaca completamente, se tritura. Y después que se tritura, eso lo agarran para hacer jabón, para hacer crema y para hacer otro tipo de cosas. Es decir, en el olivo ellos lo agarraban y lo procesaban completamente. El olivo lo agarraban, lo seleccionaban y lo metían en la prensa. Y esa prensa, ellos no desperdiciaban nada de ese olivo. Jesús sabía lo que iba a pasar, por lo tanto dijo: yo necesito ir a orar en el Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque entiendo que mi vida va a ser procesada, mi vida va a ser machacada, mi vida va a salir de todo. Es decir, tengo que abandonar todo, tengo que dejar todo. ¿Por qué? Porque va a ser procesado. Pero con eso que yo voy a ser procesado, mucha gente se va a beneficiar. No solamente para ser saludables, sino que nos dio vida eterna. Ese sacrificio de Jesús, hermano, literalmente Jesús fue procesado como el olivo, fue machacado. ¿Por qué? Porque lo vemos cuando Él estaba en la cruz. Y cuando estaba en el proceso de la cruz, ¿cómo estaba su cuerpo? Estaba cortado, golpeado, ensangrentado. Todo pasó por el mismo proceso que pasa el olivo. Y Él se fue al Monte de los Olivos a orar. Ahora bien, cuando Él está ahí en el huerto del Getsemaní, escúcheme bien esto. En el huerto del Getsemaní es ese lugar donde tú necesitas tener y entrar. Porque Jesús sabía lo que venía. Yo sé que voy a cargar la cruz, pero el enemigo dijo: no, yo tengo que detenerlo. Y así va a pasar. Pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Y puede que esté cada día es más difícil, un día más difícil que el otro. Pero ¿sabes algo? Si tú estás teniendo un día difícil, si estás pasando por una etapa, por un momento, por un periodo difícil, es porque tú estás siendo procesado. Y mientras más procesado, yo antes de cargar la cruz necesito pasar por el Getsemaní. Y cuando tú estás en el Getsemaní, que dices: Fermo, yo no sé, Fermo, es que vienen cosas duras, vienen cosas fuertes, pero ¿sabes lo que necesito? Yo necesito hacer como esa película que se llama Cuarto de Guerra. No sé cuántos de ustedes la han visto. Si no la han visto, véanla, se llama Cuarto de Guerra, buenísima. Y cuando usted tiene un lugar, usted tiene que apartar un Getsemaní en su casa, porque el Getsemaní representa un lugar de intercesión
de oración. Jesús lo que hizo fue que se apartó. Apártate del ruido, apártate de la distracción, y usted puede tomar un lugar en su cuarto, en su baño, en la cocina, en la sala. Puede ser tu carro, puede ser tu oficina, puede ser tu negocio, puede ser un lugar donde tú estás a sola. Y en ese lugar, ahí usted se va a postrar como lo hizo Jesús, porque Jesús en ese momento sabía lo que venía. Todo lo que él estaba viendo, wow, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Yo estoy dispuesto, yo sé que... Y el ángel le dijo, recuerda, Jesús, que tú viniste con un propósito. Y te digo y te recuerdo algo, amada iglesia. Si tú todavía estás ahí, estás con vida y estás respirando, es porque tú todavía tienes un propósito de parte de Dios. Si Dios no te ha llevado en este tiempo, y aunque suene fuerte, te lo tengo que decir, es porque tú todavía tienes un propósito, que Dios tiene un propósito contigo. Contigo. Por lo tanto, si Dios tiene un propósito contigo, es decirle, Señor, recuérdame. Hoy me pongo a derecho contigo. Y en ese momento, aparta un lugar en tu casa, un lugar donde tú puedas apartarte. Y si tienes tu teléfono, una computadora, una radio, puedes descargar una música cristiana instrumental y te pones ahí a orar, ahí de fondo. Padre, yo me presento delante de ti. ¿Sabes por qué? Porque Cristo sabía lo que venía. Tú sabes muy bien lo que estás pasando el día de hoy. Tú te conoces, el Señor te conoce, pero Él necesitaba fortaleza. Si Cristo necesitó fortaleza, tú también la necesitas, yo también la necesito. Necesitamos presentarnos delante de Él. Señor, ayúdame, yo necesito que tú me fortalezcas. Y en ese momento Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Él se postró en el Getsemaní y comenzó a orar. Padre, ayúdame, sé por qué vine. Ha llegado el momento, ha llegado la hora, pero hoy aquí los discípulos están allá, yo estoy siendo atacado, pero te pido en esta hora fortaleza. Ayúdame, ayúdame. Y hoy es el día donde tú tienes que tomar esta posición delante de Dios. Ahí en tu casa, ahí en tu habitación, ahí en la sala de tu casa. Postrarte, Señor, perdóname. Sabe lo que estoy viviendo y te pido. Y yo acudo a tu palabra, donde dice Lucas 22:39 en adelante, que así como Jesús cuando se apartó a orar, en ese momento tú le enviaste un ángel para fortalecerlo. Yo te pido en esta hora fortaleza, como lo dice tu palabra. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no se contradice. Y si tú oras basado en la palabra, Dios lo va a cumplir. Y usted diga, Señor, yo me presento como Cristo se presenta. No soy Cristo, pero soy un seguidor de Cristo. Y me presento como Cristo, porque sé en lo que estoy viviendo ahora mismo. Y reconozco que necesito de ti. No me valen los títulos, no me vale el dinero, no me vale lo que tengo. Porque entiendo que esta batalla que estoy viviendo solamente se gana con rodillas, con oración. Hay batallas que usted puede luchar y puede tener la victoria con recursos naturales, pero hay batallas que la victoria solamente se encuentra con recursos sobrenaturales. En ese momento Jesús sabía que iba a cargar una cruz, y la cruz representaba, ¿qué representa una cruz? Jesús ahí en esa cruz estaba llevando los pecados, las enfermedades, todo aquello que apartaba al ser humano, al hombre de Dios. Y antes de que toma tu cruz, sí, pero Jesús, antes de tomar la cruz, primero venció en el Getsemaní. Cuando Jesús toma la cruz y comienza a caminar, él lo que estaba diciendo era, yo estoy demostrando públicamente lo que la gente no sabe, es que ya yo vencí al enemigo esa noche ahí en el Getsemaní. Cuando Jesús fue presentado ahí en la cruz, él lo que estaba viendo era Padre, y le dijo, Padre,
consumado es. Lo que tenía que hacer ya lo hice. Más que en ese momento públicamente, ya lo había vencido al enemigo en el Getsemaní. Cuando la gente vea lo que las bendiciones de parte de Dios en tu vida pública, lo que está viendo es que es algo público, pero ya tú venciste en lo privado. Hay gente hoy que quiere las victorias públicas, pero no le gusta vencer en lo privado. Quiere que Dios te bendiga en lo público, pero no te gusta pasar tiempo de oración. Toma tu tiempo para orar. Haz tu Getsemaní cuando llegues a tu casa. Agarra un closet. Si es un closet, si es la cocina. Si te tienes que meter en la secadora, métase en la secadora, man. Pero ten un lugar donde sea tu Getsemaní. Donde cuando venga un momento que tu esposo o tu esposa te diga, "Memo, estoy pasando por un momento fuerte", no te preocupes, que me voy para mi Getsemaní, me voy para mi huerto. ¿Y qué es eso? Es un lugar donde yo voy a guerrear. Es un lugar donde yo voy a orar e interceder y donde sé que la presencia de Dios va a venir a mi vida y nos va a dar la victoria. Y al otro día cuando venga, wow, mi amor, no sé, pero todo está saliendo bien. Claro, yo lo sabía. ¿Por qué? Porque ya yo lo vi la victoria cuando estaba orando. El Getsemaní habla de la victoria. Todo el mundo ve la cruz, el símbolo público, la victoria pública. Pero primero se produjo una victoria en lo privado, que fue en el Getsemaní. Por eso que sin Getsemaní, Jesús tuvo que pasar primero por el Getsemaní para poder llegar a la cruz. Después que él oró en el Getsemaní, que fue tanto la intensidad que dio la victoria, fue que vinieron a tomarlo para llevarlo a crucificar. Van a venir momentos fuertes, porque qué bonito siempre es escuchar de que todo va a estar bien, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad que sí? Pero la realidad es que por más que yo le diga que todo va a estar bien y que todo va a ser color de rosa, van a haber momentos duros y difíciles. Pero qué bueno saber que en medio de esos momentos duros y difíciles hay un ángel de parte de Dios esperando para venir a tu encuentro. Para venir a tu encuentro. Tienes la victoria segura. Qué bueno es saber de que ya tenemos la victoria. Dios es un caballero. Y Dios va a venir para aquellos que lo reconocen y tienen la humildad de reconocer que necesitan de Él. Yo necesito todos los días de mi Dios. Y lo busco. Y leo su palabra. Y trato de conocerlo cada día más. Amada iglesia, necesitas pasar un tiempo a solas. Tener victorias privadas para que después se hagan públicas y la gente te pueda aplaudir. Pero más que ese aplauso público en el cielo, cuando estás en lo privado, en el cielo los ángeles se paran y aplauden y dicen, wow, ya la victoria está decretada para ti. Esa es la victoria que realmente es valiosa para nosotros. A veces se le da más importancia al reconocimiento humano y a veces puede ser reconocido por otros hombres, pero eres rechazado por Dios. Y qué bueno que a veces somos reconocidos por Dios y el cielo se pone de pie para aplaudirte en cada victoria, y a veces el ser humano y los hombres son los que te rechazan. Para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Qué aprobación quieres? ¿La del cielo o la de la tierra? Hoy es el día donde necesitamos reconocer que necesitas apartar tu Getsemaní. Apártalo. En la mañana, en la madrugada, en la noche, cuando todo el mundo se duerme, ahí. Y todos los días, Padre, me presento delante de ti para pedirte fortaleza, para pedirte que me ayudes. Cuando tú vienes a este lugar, a esta casa, yo estoy seguro que Dios es hablando directamente a tu vida. Porque cuando yo estoy a solas con Dios, Dios me habla, Dios me ministra. Y solamente somos instrumentos de parte de Dios para que Él te dé un mensaje.
Cuando tú sales con una palabra y se lo das a otra persona, tú eres un instrumento de Dios para esa persona. Amada iglesia, Dios quiere que podamos triunfar, pero el primer triunfo se da a solas. Todos los miércoles, 9 de la mañana, en nuestros servicios de recarga, nosotros aquí estamos orando y estamos intercediendo. Los que han venido y los que vienen cada miércoles saben que aquí se toma un tiempo para orar y para interceder. Oramos por el país, oramos por la familia, oramos por sanidad, oramos por finanzas, oramos por cualquier necesidad. Si tú puedes venir, hora y media, de 9 a 10 y media que estamos en el servicio, te esperamos. Si no, envíanos tu petición de oración y créeme, aquí casa de Dios, tu casa y tú eres casa de Dios, nos unimos para orar por ti, a interceder por ti, para apoyarte en oración, porque se supone que tú también oras. Nosotros te apoyamos en oración. No voy a orar siempre por ti, yo te apoyo en oración. Hay gente que siempre me dice: pastor, ore por tal persona para que Dios lo sane y no se muera, no se vaya. Y que yo digo que yo voy a orar y declaramos una palabra de vida, pero siempre le digo a las personas: pero recordemos que es la voluntad de Dios, porque Dios es el quien decide a quién se lleva y a quién deja. Yo no tengo el poder para eso. Uno ora, declara la palabra con autoridad, pero Dios siempre tendrá la última palabra. Por lo tanto, amada iglesia, hoy es el día donde tenemos que levantar un Getsemaní. Ahí en tu casa. Aquí todos los miércoles hay un huerto de Getsemaní, donde nos postramos, donde oramos y donde estamos intercediendo por ti y por tu familia. Yo quiero que tú te puedas poner sobre tus pies en esta hora, por favor. Porque ese Jesús que venció en la cruz nos dio un gran galardón, un gran premio. Y fue el regalo de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Él vertió su sangre como redención. Pero hoy necesitamos reconocer que has querido batallar con tus propias fuerzas, que has querido hacer cosas por tu propia fuerza y que no, por supuesto, no has visto los resultados. Pero hoy necesitamos reconocer que necesito postrarme delante de Él. Aparta un lugar ahí en tu casa y llámalo mi huerto del Getsemaní, donde vas a llevar todas las peticiones en ese lugar. Y te aseguro que Dios va a enviar un ángel, el Espíritu Santo va a estar contigo para escuchar tu oración, tu petición, presentarlas delante de Dios y que eso se pueda cumplir a tu favor. Eso no impidió que Jesús no llegara a la cruz, porque la cruz representa una victoria pública, pero primero fue una victoria en privado. Vence en lo privado y los hombres te van a aplaudir. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Y quiero que pueda salir de ti, de tu corazón. Derrama tu espíritu, tu alma, tus pensamientos en esta hora. Y dile: Señor, perdóname porque he dejado a un lado la oración. He batallado con mis propias fuerzas, con mi conocimiento, y no he visto la victoria. Por eso no he visto los resultados, no he tenido respuesta. Pero hoy me presento delante de ti, declarando que te voy a buscar más que antes, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y ahí donde tú estás, que estás conectado con nosotros, en cualquier parte, en cualquier país, tú puedes levantar tu Getsemaní ahí donde tú estás. Es el lugar donde vas a llevar tus peticiones, tus luchas delante de Dios. Y Él tiene un ángel preparado para ti, para escucharte, para fortalecerte y para darte la victoria.
Yo te bendigo ahí donde estás y en cualquier parte que estás viendo. Escríbenos porque queremos también orar por ti. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.